Hola, me llamo Margarita Licea y este es mi canal en YouTube, al cual llamo En las pisadas del maestro. Este es el medio que utilizo para compartir contigo aquellas verdades que Dios revela a mi vida. La mayoría de mis pláticas son producto de mi devocional en la mañana. Me la da para edificarme a mí. Y si me edifican a mí, creo que pueden edificar a alguien más y por eso lo comparto contigo. En este día quiero hablarte de la preocupación. A veces podemos estar pasando un día muy tranquilo, agradable, y de momento, de la nada, aparece un pensamiento trayendo consigo preocupación. Y tratas de echarlo por un lado, pero no se va. Al contrario, parece que se acimienta y se agranda y se complica. Crece y se complica. Ejemplo, puedo estar pensando, de momento me acuerdo, ups, no he apagado la luz. Y empieza uno a considerar, ok, tengo que sacar de aquí o de allá y pagarla. Cuando de momento entonces te acuerdas, oh, pero el carro está roto, hay que arreglarlo. Y se sigue sumando. Y cuando vienes a ver, estás todo lleno de preocupación. La palabra preocupación viene de la palabra alemán que significa estrangular. Y eso es precisamente lo que la preocupación hace. La preocupación estrangula la alegría de vivir. La preocupación no solo afecta nuestro estado emocional, como muchos saben, también nos afecta físicamente. Se ha probado que la preocupación, la ansiedad, produce por resultados muchas de las enfermedades son causas de ellos, no todas, pero muchas de las úlceras, dolores de cabeza, ataques nerviosos, migrañas, obesidad, tienen como raíz la preocupación en exceso, la ansiedad. También sabemos que la preocupación nos afecta espiritualmente. En Lucas capítulo 8, Jesús habló la parábola del sembrador. Y si eres lector de la palabra y estudioso bíblico, sabes que la semilla es la palabra de Dios y la tierra representa 4 condiciones del corazón. En el versículo 14, Jesús dijo, la que cayó entre los espinos son aquellos que oyen, pero yéndose son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los afanes de la vida. Tenemos entendido que el crecimiento espiritual, de acuerdo a esta lectura, puede ser ahogado por las riquezas y por los afanes de la vida. Pero al tope de la lista, Jesús puso la preocupación. ¿Cuál es el antídoto para esto? ¿Cuál es la cura? Jesús nos dice en Juan 14:27, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo os la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El regalo de Jesús es paz, no importando las circunstancias. ¿Cómo experimentamos esta paz en nuestras vidas? En Hebreos 11:1 nos recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la seguridad, la certeza que Dios está en control, no importando las situaciones a nuestro alrededor. Cuando surgen situaciones problemáticas, debemos escoger fe en vez de la preocupación. Pero ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos escoger fe en vez de la preocupación? Bueno, paso número 1. En primer lugar, tenemos que arrepentirnos de pecado conocido. ¿Por qué digo pecado conocido? Porque también hay pecado, a veces pecamos sin darnos cuenta. Y el salmista en el Salmo 19:12 nos habla de esto cuando dice, líbrame, oh Jehová, de los pecados que me son ocultos. Pero hay pecado conocido que estamos haciéndolos a sabiendas. Y cuando tú quieres la paz de Dios, si tú deseas esa paz, ¿qué vas a hacer primeramente? Pedírsela. ¿Cómo pedimos? En oración. Bueno, el salmista también nos recuerda en el Salmo 66:18, dice que si yo hubiera guardado pecado en mi corazón, el Señor no hubiera escuchado mis oraciones. En otras palabras, si no confieso mi pecado, mientras siga viviendo en pecado, tus oraciones no van a pasar del techo. Y tú deseas esa paz,
tenemos que arrepentirnos de pecado conocido. Ah, no sé cuál sea tu situación. Puede ser que necesites evaluar en dónde has puesto tus afectos, porque Colosenses 3:2 nos dice, pon la mirada en las cosas de arriba y no en la de la tierra. O quizás estás viviendo un estilo de vida que no agrada a Dios. Quizás estás viviendo en la mentira, quizás estás viviendo, tú sabes, cada uno de nosotros sabemos. Y tenemos, practicando pecado, tenemos que arrepentirnos. Y tú puedes hoy mismo escoger el arrepentirte, pedirle perdón a Dios, diciéndole, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, estoy viviendo esta doble vida, estoy viviendo, y llámalo por el nombre, no hables ambiguamente, Señor, estoy viviendo con la mentira, vivo en una mentira, vivo mintiendo, vivo diciendo esto, o vivo en fornicación, estoy en una situación que yo sé que no te agrada, ayúdame para yo poder, en el nombre de Jesús, dejar todo esto atrás, y te pido que tu Espíritu Santo me ayude, porque hoy deseo vivir una vida diferente en una nueva dirección, en la dirección de tu Espíritu Santo, de acuerdo a tu plan para mi vida. Y solamente tienes que decir una vez, la palabra de Dios dice que nos arrepentimos, nos apartamos del pecado y tenemos paz para con Dios. Número 2, remueve todo miedo no fundamentado, todo miedo irracional. Muchas veces nuestras preocupaciones pueden ser eliminadas confrontando su origen. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te da, que no te ayuda a moverte en la dirección correcta? Quizás sea una llamada telefónica, quizás estás recibiendo unas llamadas y sabes que no las quiero hablar porque sé que son de esta persona o de lo otro y no quiero. O quizás sea correspondencia. Está llegando a tu casa facturas y tú no las quieres ver, has perdido tu trabajo, no tienes la entrada necesaria y las sigues tirando y amontonando y poniéndolas a un lado y no encuentras cómo confrontarlas, cómo mirarlas, las echas a un lado. ¿Cómo resuelve? Haz la llamada, abre la factura, abre ese correo. No se va a ir, por tú no tocarlo, no se van a ir, van a estar ahí. El problema, la preocupación va a estar persistiendo, no van a desaparecer hasta que tú no confrontes esa preocupación. En cuanto a lo económico de la factura, te puedo hablar porque yo viví eso. Bueno, mi esposo y yo, hace más de unos 20 años atrás, pasamos por una situación económica bien difícil y estaban llegando las facturas. La casa estaba atrasada por un mes, habían otras más que yo creo que estaban por vencerse o se habían vencido, y yo estaba así. Yo cada vez que iba al buzón, de hecho no quería ir al buzón, pero tenía que ir, cuando iba al buzón y sacaba la correspondencia, no sé cómo ponértelo, quizás la mejor forma es usando una expresión, creo que es puertorriqueña, que dice, se me paran los pelos, como al gato cuando le da un susto. El perro le ladra y lo enseñan en las cómicas con los pelos parados de susto. Así yo me sentía a veces, es como mejor lo puedo decir, que me sentía, no quería abrir y la miraba y me deprimía más aún. Y venía esa preocupación, no se iba, me quitaba el sueño. Un día dije, Señor, te voy a confrontar esto, necesito tu ayuda, dame el valor que necesito para confrontar esto y dame gracia para hablar y con la persona que vaya a hablar, ayúdame. Empecé a abrir facturas y a hacer llamadas. Y miren qué lindo, realmente todos a los que le debía, ellos vinieron con las soluciones. Me recuerdo que uno de ellos era un préstamo de estudiante y me dijeron, te lo podemos dejar por gracia, por 6 meses de gracia, sin cobrarte penalidad por tardar en pagar. Sí ibas a cobrar los intereses, pero no. Recuerdo que el carro estaba atrasado por 5 semanas y me dijeron cuando llamé para lo del carro también, te podemos perdonar 2 meses. 2 meses son suficientes en lo que bregas con tu situación, si no después nos llamas y bregamos con ellos. Simplemente pues te corremos el préstamo 2 meses más largo. Y así resolvimos la casa y todo. Y yo creo que nunca se cumplieron los 60 días, los 2 meses, ni los 6 meses del otro, porque ya antes de eso la situación se había resuelto. Pero te quiero decir es que confrontando ese miedo se va y esa preocupación entonces tiene que morir, porque la atacas en el origen. Removiendo el miedo significa ese miedo que no tiene fundamento, porque
realmente tiene solución, la situación tiene solución, así que no hay fundamento para el miedo. Significa bregar realísticamente con la preocupación. Ve al corazón de ella, elimínalo. Efesios 6:14. Pablo dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Muchos de nosotros hemos visto películas épicas de guerra con soldados romanos. Estos soldados utilizaban una túnica que iba amarrada en los hombros y era parte de su uniforme. Pero antes de salir a la batalla, si ellos hubieran ido a la batalla con la túnica suelta, fácilmente uno de los opuestos del enemigo podía agarrarlo, tumbarlo, vencerlo, porque tenía una forma fácil de apresarlo. Así que antes de ir a la guerra, el soldado romano se amarraba su túnica con un cinto. Lo que Pablo nos está diciendo en esto es, toma tus pensamientos sueltos, esos pensamientos que están volando ahí sin pensamiento, sin fundamento real, y llévalos, mátalos, atácalos con la palabra de Dios. En 2 de Corintios 10:5, la Biblia nos dice que tomemos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Dios. ¿Cómo hacemos eso? Leyendo la palabra, memorizando textos. Llevar un pensamiento cautivo a la obediencia de Dios significa que cuando a ti te venga un pensamiento negativo, cuando te venga estos pensamientos basados en miedos que no son reales, que son irracionales, tú atacas con la palabra. Por ejemplo, si de momento sientes miedo, lo que sea, tienes 2 Timoteo 1, capítulo 7, y que dice ahí, dice que no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y la palabra de Dios también me recuerda en 1 de Juan 4:4, más fuerte es el que está conmigo que el que está en el mundo. Si te sientes de alguna manera defraudado o derrotado, esos sentimientos derrotados, Romanos 8:37 nos recuerda que somos más que vencedores en aquel que nos amó, Cristo Jesús. O sea, el memorizar palabra atacas el pensamiento. Otra forma es, tiene que huir, eso es llevarlo cautivo. Otra forma es, si no te has memorizado muchos textos, un cántico, empieza a alabar a Dios, de una alabanza. Yo recuerdo que en muchas ocasiones, cuando al principio mi esposo y estábamos comprando en algún lugar, y de momento yo decía, gloria a Dios, o gracias Señor por la vida que tengo. Y al principio me preguntaba, ¿qué pasó? Y yo, rechazando un pensamiento. Ya ni me pregunta, yo creo que él piensa ya que yo hablo sola. Pero pero sí, da una alabanza, da gloria a Dios y tiene que huir. No dejes enlazar un pensamiento con el otro, porque cuando vienes a ver, tienes una historia completa. O sea, a veces lo que hacemos es que pensamos, bueno, si pasa esto, yo hago aquello. Si es confrontando a una persona, por ejemplo, yo voy a decirle esto, y entonces a lo mejor él me responde de esto, o el otro me dice aquello, y seguimos enjeretando, añadiendo, y cuando venimos a saber, estamos listos para escribir una novela de cosas que no han sucedido, que no han pasado. La verdad de Dios evapora toda nuestra preocupación. La verdad, la palabra de Dios evapora la preocupación. En esto te quiero hablar de, yo tuve una situación una vez a un correo electrónico y no quería confrontarlo, pero porque había pasado, o no sé si había pasado o acaba de pasar por una situación bien difícil en mi vida. By the way, de hecho no tenía nada que ver con matrimonio, no tenía que ver con finanzas ya. Esto fue una cuestión de relaciones fuera. Y le dije a mi amiga, cuando vi el correo electrónico era de una persona que ella me había introducido. Y cuando vi el tema, empecé a ver las primeras 3 líneas. Cuando vi las primeras 3 líneas, dije, oh, esto no es bueno. Y viendo pasado por una situación bien difícil, yo no me sentía fuerte emocionalmente para leerlo. Yo dije, yo no quiero bregar con otro asunto. No estoy lista para leer algo que sea de crítica o lo que fuera. Sé que no era bueno. Y lo que hice fue que se lo envié a mi amiga. Y mi amiga, y gracias a Dios por amistades que no nos juzgan, gracias a Dios por amistades que oran con nosotros, nos dan buenos consejos, en vez de decir, pero tú debiste, ¿por qué no hiciste eso? ¿Qué? No necesitamos eso, especialmente cuando estamos un poquito caídos, desalentados.
no necesitamos una persona que nos venga a tirar más fuego encima o darnos con más palos. Ella le mandé el correo electrónico y le dije en ese correo, por favor, he recibido esto, necesito que lo leas. Porque una de las cosas que hice fue que me puse a mirar sin leerlo para abajo y dije, esto era larguísimo, yo creo que si lo imprimieran como 2 páginas. Y le dije, necesito que tú lo leas, lo resumas y me digas por qué yo no puedo bregar con esta situación. No estoy en momentos de leer algo así, algo negativo. Déjame saber, y si es algo positivo, pues entonces yo pues lo leo. Pero ella realmente agarró este correo y yo le doy gracias a Dios una vez más por amistades cristianas. A veces necesitamos eso, necesitamos consejeros, necesitamos personas que nos den ánimo. La Biblia habla de eso, necesitamos consejeros, necesitamos rodearnos de personas de fe y de oración, que son personas que oran. Y poder irle a decir, sentarse con ellos, beber un cafecito y saber que le puedes abrir tu corazón y no te van a estar, ajá. Ella lo leyó y todo esto fue por correo electrónico, pero entonces ella me llama y me dice, bueno, lo que te está diciendo es esto, 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 otro, y siguió y me resumió. Y empezamos a hablar de posibilidades de contestar, porque yo dije, ¿tú crees que debo contestarle? Y ella me empezamos a hablar de las posibilidades de qué decir. Pero después que colgamos le di las gracias, oramos y le di las gracias. Y me senté a contestar. No en la forma que más o menos ella me estaba diciendo, porque ella estaba un poquito más belicosa. Y yo le doy gracias a Dios que ella me ha bajado un poquito de eso. Todavía me falta, pero me ha bajado un poquito de estar con las peleando para atrás o haciendo argumentos. Y entonces le dije a la persona, le dije gracias por su crítica, la mantendré en consideración y en oración. Dios le bendiga. Y ahí lo dejé. Nunca leí el correo, pero a través con otra persona pude confrontar aquello que nos da miedo, que nos da un poquito de temor. En otra ocasión tuve una persona que tenía que confrontarla. Y esto digo de los pensamientos, cuando empezamos a arrebatar y a hacer historias en nuestra mente y terminamos escribiendo una novela, porque nos imaginamos la situación y ya hemos dado la vuelta al mundo con la situación. Fuiste aquí, fuiste allá, hablaste con aquel, con el otro, y aquello te respondieron algo que nunca has oído. Y estaba en una sesión cuando mi esposo estábamos fuera de la casa, estábamos fuera de aquí, y viajando, cuando recibí un correo electrónico y vi cosas que estaban, me enteré de cosas que estaban pasando, y dije, tengo que confrontar esto. Y ya esta vez pues me tocaba a mí, porque esto fue unos años mucho más después de esta otra experiencia que les conté. Y decidí que era difícil, porque confrontar a esta persona es una persona que yo la aprecio muchísimo, pero tenía que decirle, no me gusta esto y esto y esto que estás haciendo, y afecta a mi ministerio, y afecta a mi hogar, lo que sea. Pero estuve orando. Lo que hice fue que le dije a mi esposo, esto está pasando y creo que voy a tener que hacer esto. Y él simplemente me oyó, yo me fui en oración. Y dije, Señor, yo no voy aquí a hacer conjeturas. Yo quiero que tú me des a mí, ni imaginarme qué ella va a decir, ni qué va a responder. Yo quiero que tú me des a mí las palabras de sabiduría. Que cuando yo le hable, no la tumbe, sino que la pueda edificar. Que en amor, que la amistad no se pierda, etc. Y que tu nombre, sobre todas las cosas, sea glorificado en esta situación. Lloré unos días más tarde, regresé a mi hogar y llamo a la persona, le invito a beber café, y cuando estamos conversando y yo pensando cómo, ¿verdad?, traer el tema, me dice ella, tengo algo que hablar contigo seriamente. Y yo, yo también. Y cuando dije, yo también, y le voy a decir algo, ella me interrumpió y me dice, no, 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 déjame yo ir primero. Y te puedo decir que eso parecería como si la persona hubiera estado en el cuarto que yo estaba de oración con mi Señor. La preocupación que yo le puse a mi Señor ante las cosas que estaban pasando, esto que está pasando, Dios, y lo dije en detalle, y ahí mismo escribí un par de las cositas que me venían a la mente que podía hablar. Todos los temas que yo tenía escrito en la lista, ella los tocó, ella los habló, me pidió perdón,
hablamos sobre el asunto y todo quedó en paz. Sí, a veces formulamos cosas sin llevarlas primero. Yo le doy gloria a Dios, que yo sé que es el Espíritu Santo de Dios, que a través de mi vida me ha llevado a llevarlo todo en oración. Todo. Hasta ir de compras, cuánto voy a gastar, Señor, ayúdame antes de salir por la puerta, yo oro, Señor, que no gaste lo que no necesite, que no compre lo que no tengo que comprar. Y en todo. Y yo sé que es el Espíritu de Dios en mi vida, no es dándome mérito, es el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Cuando tenemos una relación con Dios, nos lleva ahí. Ok, así que primeramente nos arrepentimos de pecado conocido y segundo, removemos todo miedo no fundamentado con la verdad que es la palabra de Dios. La tercera manera de escoger fe en vez de la preocupación es recordando la fidelidad de Dios en tiempos pasados. En el Salmo 3, versículos 1 y 2, David dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis enemigos, muchos son los que se levantan contra mí, muchos dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Y tú puedes oír el desespero en esas palabras. Y en el versículo 3 cambia y dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y unos versículos más adelante encontramos que dice: no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Yo no sé ustedes si se han observado, pero una observación que yo hice unos años atrás y lo he compartido con personas es que cuando uno lee los salmos, muchos de los salmos empiezan un poquito así con el espíritu abajo y terminan a mitad o al final con gloria a Dios, bendecido sea el nombre de Dios, bendecido sea Jehová Dios de los ejércitos. Terminan alabando a Dios y termina diferente. ¿Qué cambió? ¿Qué hizo el cambio de actitud en David? De estar, oh, mira cómo se va multiplicado y ahora no temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. ¿Qué hizo el cambio? ¿Qué cambió la actitud de David? David recordó sus experiencias pasadas. Cuando era pastor de ovejas, él recordó que Jehová lo libró de los leones, lo libró de los osos, lo libró de los lobos, lo libró de Goliat, le dio la victoria sobre Goliat. Él sabía que este era el mismo Dios, que ahora iba a estar con él. Podía decir: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. En Hebreos 13:8 nos dice la palabra de Dios: Dios es el mismo hoy, ayer y por todos los siglos. Yo sé que todos nosotros tenemos experiencias en esta área, que hemos vivido asuntos, eventos en nuestra vida en la cual Dios ha intervenido y nos ha sacado del hoyo. Recordemos la fidelidad de Dios. Ve allá y recuerda cuándo te sacó. Finalmente, en Filipenses 4, 6, 7, somos recordados: por nada estéis afanosos, nada estéis ansiosos, mas haced vuestras peticiones delante de Dios con oración y súplica y acción de gracias. Y el Dios de paz, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y tus pensamientos en Cristo Jesús. Hablar con Dios sobre lo que está en tu corazón y meditar en la palabra hace que la preocupación huya de tu vida, y la paz de Dios está disponible para ti cuando has escogido la fe en vez de la preocupación. En Isaías 26:3 la palabra de Dios nos dice: tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti permanece, porque en ti se ha confiado. Si tu pensamiento permanece en Él, quiere decir que estás en contacto con Él a través de oración y a través de la palabra de Dios. La confianza que produce esto te deja a ti mantenerte tranquilo y Dios te guarda en su perfecta paz. Para resumir, nos arrepentimos de pecado conocido. Remuevo el miedo sin fundamento, confrontando su origen. Recuerda la fidelidad de Dios en el pasado y alábalo y confía que Él lo hará otra vez. Si Él lo hizo allá, también lo volverá a hacer en este presente. Y mantente en contacto con Dios
diariamente leyendo la palabra y orando. Abre tu corazón y déjale saber lo que hay. Y Él te oirá y responderá. Para terminar, quiero dejarte con el versículo con el cual comencé, en Juan 14:27. Dijo Jesús: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo os la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Confía en Él. Él está contigo. Las preocupaciones, no dejes que te quiten el sueño, porque Él dice, por nada estéis afanosos. Confía en Él. Dios te bendiga.